En Estados Unidos, detrás de las luces, las sonrisas y los barrios tranquilos, existen historias que parecen arrancadas del mismo infierno. Casos que no solo estremecieron a una nación, sino que dejaron cicatrices imposibles de borrar. Una niña inocente, Cherish Periwinkle, que solo quería un helado, fue engañada por un monstruo que se escondía tras una sonrisa amable. Un hombre, Ronald Gene Simmons, que transformó su propio hogar en un campo de exterminio, dejando un legado de horror familiar sin precedentes. Una joven madre, Misty Cockerill, atrapada en una espiral de violencia y sangre donde el amor y la locura se confundieron hasta destruirlo todo. Y Tanya Smith, junto a Sidney Love, son dos nombres distintos, pero son dos destinos trágicos que se unen por el mismo hilo de engaño, obsesión y muerte. Estos no son simples crímenes, son los casos más perturbadores de Estados Unidos, son relatos que revelarán la oscuridad más profunda del ser humano, historias donde la maldad no tiene rostro, hasta que lo miras de cerca. No creerás cómo reaccionó este hombre cuando fue sentenciado a la pena de muerte por acceder íntimamente a un angelito que comenzaba a vivir. Aquí te cuento la terrible historia de Cherish Periwinkle. Su hija fue secuestrada, violada y asesinada por Smith, el cual lo sentencia a muerte. En consecuencia, el tribunal concluye que la muerte es el único castigo para el acusado. Rain Periwinkle tenía un embarazo de más de 9 meses, guardaba reposo y esperaba por su primogénita, una futura niña a la que llamaron Cherish Periwinkle, quien sería la primera hija de la pareja de enamorados que ven en el futuro en común un cambio en mutuo, donde estarían juntos por el resto de su vida. Cherish es el motivo que esperaban desde hace mucho tiempo, añoraban ser una hermosa familia. La menor nacería justo en las vísperas de diciembre, siendo para ambos padres el mejor regalo de Navidad posible. No obstante, en un extraño azar del destino, luego de que Rain diera a luz a Cherish Periwinkle, una hermosa niña, sana y bella, vendrían una cantidad de problemas domésticos en torno a ella, limitando sus libertades individuales como pareja, pues la responsabilidad de una recién nacida estaba en sus manos. Los obligaba a ambos a cambiar de hábitos y rutinas en torno a la pequeña, quien ahora sería el centro de sus vidas y requeriría los especiales cuidados de un bebé. El padre de la niña empezó a alejarse de su novia poco a poco. El amor de la pareja se había desvanecido. Llegaron hasta los estrados judiciales en demandas donde declaraba que su mujer era una irresponsable y una vividora que solo quería quedarse con la custodia de su hija porque le acarreaba un dinero extra de parte de los subsidios del Estado, además de lo que debía pagar el padre biológico de la niña por mensualidad y manutención. El juicio, que duró poco más de un año, estaría repleto de acusaciones y contraacusaciones innecesarias, lo que a los ojos del jurado solo evidenció una profunda falta de madurez y compromiso por parte de la pareja. Rain Periwinkle contrademandó a su exnovio acusándolo de ser un abusador y un maltratador, quien varias veces les alzó la voz a ella y a su hija, incluso que llegó a golpearlas un par de veces sin tener pruebas de lo declarado. Aún así, la custodia de la niña sería dada en totalidad a la madre biológica, aunque el padre podía visitarlas los fines de semana y estar con ellas por varios días. Con el pasar del tiempo, el hombre debió mudarse a California por asuntos laborales. Fue entonces cuando tuvo que llegar a un acuerdo y pactar un compromiso con su exnovia, en donde su hija lo visitaría cada fin de semana abordando un avión a California sola para economizar pasajes. Así estaría unos días con su padre. En la temporada de vacaciones, la niña Periwinkle podría quedarse con su papá hasta por una semana sin problema. Luego volvería a Jacksonville con su madre a seguir sus estudios y su rutina. Esta estrategia de movilidad y los acuerdos en común se habían desarrollado con tranquilidad y sin problema por largo tiempo, al punto en que la pareja ya estaba acostumbrada a la dinámica con su hija.
Cherish Periwinkle tendría 8 años cuando sucedieron los hechos del crimen. Al parecer fue persuadida por un extraño sujeto de piel arrugada, bigote y cabello cano, quien quería comprarle algo de ropa a la pequeña luego de un tiempo de haber estado observándola. La niña Cherish y su madre, quienes se habrían encaprichado con un bello vestido de puntitos, no tenían el dinero para adquirirlo, razón por la que el extraño se acerca y pretendió ayudarlas económicamente, persuadiéndolas para comprar más ropa a costa de él. No obstante, el tipo trae consigo ocultas e insanas intenciones tras su amabilidad. La niña Cherish Periwinkle nació el 24 de diciembre para la víspera de Navidad del año 2004 en Jacksonville, Florida, Estados Unidos. Es hija de Billy y de Ryan Periwinkle, una pareja de padres jóvenes desempleados con muy pocos recursos económicos o entradas monetarias, quienes en principio ven a la niña como una bendición, como un regalo de Navidad, aunque después, debido a su situación económica precaria, sería la razón principal de su separación como pareja. Tras la ruptura, la pareja decide rehacer su vida lejos el uno del otro, conociendo a nuevas personas, aunque manteniendo el amor y el cuidado por su hija en común. Ryan Periwinkle sale con varios hombres en busca de un nuevo amor, con quienes no logra mantener una relación formal o estable. De esas relaciones tendría a 2 niñas más, quienes estarían por completo a su cuidado, ya que el padre biológico de ellas las habría abandonado. Nuevamente, logra obtener la custodia de sus nuevas hijas y vivir con ellas, recibiendo subsidios del Estado por maternidad y manteniéndolas desde su precaria economía. En el año 2013, Ryan conocería un nuevo hombre menor que ella en edad, con quien viviría junto a sus 3 hijas. Sin embargo, ni Ryan ni su nuevo novio tenían trabajo o recursos económicos, por lo que vivían a costa del gobierno americano. La familia no tenía auto ni recursos. Usaban taxi para los largos recorridos entre los que estaban llevar a Cherish al aeropuerto cada fin de semana. Cherish Periwinkle sigue visitando a su padre itinerantemente y compartiendo con sus hermanas en Jacksonville cuando está en casa. El 21 de junio del 2013, a pocos días de un nuevo viaje de Cherish Periwinkle a California con su padre, saldría con su madre y sus 2 hermanas de casa a las 7 de la tarde aproximadamente, rumbo a una tienda de artículos en rebaja o de segunda mano, donde comprar algo de ropa para la niña, ya que la que estaba usada estaba muy gastada y no quería tener problemas con su exnovio sobre el cuidado de su hija. El lugar quedaba a tan solo 30 minutos caminando desde la casa de las niñas. Al llegar a la tienda, solo contaban con $40 para los gastos, pues los otros $60 disponibles serían para el taxi hacia el aeropuerto el día siguiente. Estaban limitadas a su economía. Mientras recorrían la tienda, Cherish notó un hermoso vestido de puntitos que estaba en la sección de rebajas. Inmediatamente lo muestra a su madre, a quien también le encanta, y deciden ir a pagarlo, llevándose la sorpresa de que el vestido no estaba en promoción y alguien por error lo puso en la zona de rebajas. Las chicas se sintieron decepcionadas, querían salir de la tienda cuando fueron interceptadas por un hombre de apariencia mayor que las observaba. El tipo dijo que estaba esperando a su esposa, pero que si querían, él podría comprar ropa para ellas, adquiriendo ese vestido para Cherish e invitándola junto a sus hermanas a probarse más ropa y comprar lo que les guste, pues él pagaría una vez llegara su esposa con la tarjeta de crédito en una media hora. El tiempo empezó a pasar dentro de la tienda. La familia se medía ropa a gusto mientras el hombre observaba a las niñas desfilar varias
prendas. Trataba de ganarse su confianza con palabras amables y comentarios gentiles. Las niñas le dijeron a su madre tener hambre tras pasar un rato en la tienda. Ryan, sin embargo, empezó a sospechar y a desistir de la colaboración del extraño sujeto, quien insistió en que su esposa vendría pronto con la tarjeta, aunque no daba señales de estar cerca. El tipo sacó dinero de su bolsillo e invitó a Ryan Periwinkle a comprar algunas hamburguesas de un McDonald's cercano, mientras cuida de Cherish, que aún sigue en el mostrador cambiándose de ropa. El trámite de ir por las hamburguesas no ha de tardar más de 10 minutos, pues el restaurante estaba muy cerca a la tienda de ropa. Ingenuamente Ryan Periwinkle aceptó y fue junto a sus otras 2 hijas por la comida, mientras dejó a su hija mayor sola con ese extraño sujeto. Al llegar de nuevo a la tienda con las hamburguesas de sus hijas, no encontró rastros de Cherish y mucho menos del extraño anciano. Tampoco le dieron referencia en el lugar de ropa sobre dónde podrían estar, ni en el supermercado, ni en el restaurante, ni en el McDonald's, ni en la calle donde el auto del hombre ya no estaba parqueado. Sencillamente parecía que la tierra se los había tragado. Con ayuda de funcionarios del centro comercial buscaron en todos los pasillos y en las demás tiendas del lugar sin encontrar ninguna pista. Luego de un rato llamaron a emergencias. What you're about to hear is every parent's worst nightmare. Okay, ma'am. What's your daughter's name? Her name's Cherish. And her last name? Periwinkle with a P. I'm at Walmart. I'm in traffic and taken. What do you mean? Taken by strangers. I can't find her. I want him to kill her. I want to be one of those parents that are going through this. I feel responsible because I told him when I first met him that I was a little bit scared of him because I thought he was waiting to rob us outside the Dollar General because he was just standing there. And he said, well, if you really want that dress, I'll go get it for her. I should have told him no. Habían pasado ya 39 minutos desde la desaparición de la niña en el centro comercial. 39 minutos antes de hacer la llamada a emergencias, lo cual fue visto como un gesto irresponsable por parte de la madre. Al tratarse de un caso de desaparición de una menor de edad, la policía actuó inmediatamente y empezó con la búsqueda de la niña, revisando las cámaras de seguridad, tomando las descripciones de la niña, del sujeto y del auto en fuga. La descripción del hombre canoso, su particular bigote y su auto de color blanco permitió a los investigadores realizar una búsqueda intensa dentro de los archivos policíacos. La base de datos de criminales, exconvictos y las cámaras de seguridad no hallarían duda en que el sujeto en búsqueda era en realidad un peligroso criminal con antecedentes de delitos íntimos, Donald James Smith, por lo que todo el tiempo la amabilidad del sujeto hacia las niñas solo se trató de una vil trampa. 4 horas después se pudo saber con exactitud quién era Donald James Smith, quien hace 21 días había salido de la cárcel por delitos íntimos, entre los que estaban secuestro, tocamientos inapropiados, manoseos en público, porte y asalto a mano armada, entre otros tantos delitos enfocados hacia jóvenes o menores de edad. Donald James Smith vivía con su madre. Fue allí donde irían a buscarlo primeramente para detenerlo. La anciana decepcionada confesaría que su hijo rara vez estaba en casa, que permanecía ausente 2 o 3 días antes de volver, a pesar de estar pagando una pena domiciliaria, es decir, casa por cárcel, por lo que estrictamente
no podría salir de ella o rompería los acuerdos de su libertad condicional, lo que incide en otro delito grave para su prontuario. Las búsquedas se desplegaron en cuadrillas por toda la ciudad, entre las que estaban cientos de agentes, investigadores especiales, perros de rastreo y helicópteros patrullando los aires. Luego de las primeras horas no aparecieron señales fructuosas o avances importantes. Entonces, se planteó hacer una rueda de prensa para comunicar la situación a la población civil y esperar algunas pistas sobre el crimen. De pronto, alguien haya visto al sujeto o a la niña, o tal vez hayan reconocido el automóvil en el que se movilizaba. Lo que verás a continuación son los últimos momentos en los que se vio a la pequeña con vida, acompañada de Donald James en el Walmart. En los metrajes se aprecia que el extraño va caminando junto a la niña. Surveillance videos show the minute Periwinkle's family first encountered him, their visit to a Northside Walmart together, and the last time the 8-year-old was seen alive walking out of the store alone with Smith. Walking through Walmart. Look at this clip here. You see them walking right through Walmart. This is as they're leaving. Donald Smith in black there, Cherish in a little dress. She's 8 years old at this time. Esa misma tarde llamó una mujer que vio el auto sospechoso en una interestatal y dio la ubicación exacta, lo que suscitó una persecución intensa. Finalmente logran llegar al auto y arrestar a Donald James Smith tratando de escapar. En el interior del auto color blanco no estaba Sheriff Periwinkle presente. Luego de ser arrestado, le hicieron una entrevista al sospechoso donde él solo declaraba sobre su víctima y dijo: está bajo el agua. Fue imposible sacar alguna otra palabra, cobijándose bajo su derecho de permanecer en silencio. Una nueva llamada daría luz al caso luego de que un civil anónimo declarara haber visto el auto del sospechoso cerca a una iglesia con un arroyo. Esa era la pista definitiva, pues probablemente en ese arroyo encontrarían respuestas con lo declarado por el criminal como está bajo el agua. Efectivamente, el cuerpo sin respuesta y semidesnudo de la niña fue encontrado en el arroyo. Los forenses hallarían en el cuerpo de la niña de 8 años rastros de abuso, maltrato severo, huesos rotos, golpes y estrangulamiento. He was giving my 8-year-old too much attention. I had a bad feeling about him. El juicio para el hombre mientras estaba preso duró 5 años hasta el veredicto capital, un juicio desgarrador cargado de tristeza, de llanto y de dolor entre los que lo comparecieron. Los médicos forenses describieron el cuerpo ante el estrado, no aguantaron las lágrimas al narrar todo el sufrimiento lamentablemente por el que pasó la niña, quien no tuvo una muerte rápida sino más bien una lenta y muy dolorosa. Solo un semblante parecía imperturbable e insensible ante lo sucedido, el del acusado. Una carta de un psiquiatra de la cárcel hablando sobre Donald Smith de cuando estuvo preso antes de atacar a la niña Periwinkle advertía que era un hombre muy peligroso para todos los niños del mundo, que nunca debió salir de cárcel y que su carta sería una advertencia de que aún era un peligro para la sociedad entera. Donald James Smith fue condenado a la pena de muerte, aunque no ha confesado ni descrito sobre lo hecho. Recientemente fue grabado por cámaras de seguridad de la cárcel hablando con su madre en la sección de visitas, donde confesó su crimen con bastante frialdad, declarando haber eliminado a la pequeña luego de perder el control. There was a bizarre story in Russellville, Arkansas today. A man who reportedly quit his job over low pay went on a shooting spree with 2 handguns. Julie Money narrowly escaped death when the suspect started firing in her office building. And the door flew open and the man shot him just point blank in the face, and then he turned and I screamed and he turned and he shot at me and it just went past my hair. Searchers in the tiny Arkansas town of Dover this morning found the bodies of 9 missing members of the Gene Simmons family. Ronald Gene Simmons
Fue un exmilitar estadounidense con antecedentes de violencia y acceso íntimo no consensuado. También es un peligroso asesino en serie que acabó con la vida de 17 personas en un arrebato de locura, disparando su revólver indiscriminadamente y atrincherándose en un viejo negocio de donde era empleado. Utilizó sus propias manos para ahorcar y estrangular a algunos niños pequeños indefensos en su éxodo. Oriundo de Chicago, Illinois, Estados Unidos, Ronald Gene Simmons nace un 15 de julio de 1940 en una época de mucha tensión social y tono beligerante debido a los sucesos de la Segunda Guerra Mundial que se desarrollaba en auge. A sus 3 años, su padre sufriría un accidente cardiovascular, por lo que su madre tuvo que casarse nuevamente para subsistir económicamente y mantener a su hijo, contrayendo nupcias con el señor William D. Griffin, un ingeniero del ejército norteamericano de gran reputación y trayectoria. El oficio del padrastro de Ronald obligaba a la familia a estar constantemente en traslación, por lo que era común para ellos mudarse de domicilio cada determinado tiempo. En el año 1946 la familia viviría en Griffin, a Little Rock, capital de Arkansas. Durante un tiempo viajaron por otros estados hasta que Ronald Gene Simmons tuviera la edad suficiente para seguir las influencias de su padrastro, enlistándose al ejército norteamericano, abandonando sus estudios en la secundaria para hacerse soldado. El 15 de septiembre de 1957, con sus 17 años, Ronald Gene Simmons se enlistó en la Armada de los Estados Unidos, donde fue trasladado a una base militar en Washington para empezar con su entrenamiento. Desarrolló sus experiencias militares con entrega e interés, acatando órdenes sin rechistar y aprendiendo del lenguaje de la guerra. Allí conocería a Bersbeth Rebecca Ulibarri, alias Becky, con quien empezó a salir y a relacionarse íntimamente, tras quedar embarazada de sus primeros hijos, casándose en Nuevo México el 9 de julio de 1960. Ronald Simmons, quien fuera un comprometido militar de oficio y trayectoria, vivió con su esposa durante 18 años en Nuevo México, desarrollando una personalidad roñosa y aislada, coqueteando con la locura en sus profundas borracheras. Allí tuvieron 7 hijos con su mujer. No obstante, la relación familiar era complicada y problemática, llena de abusos psicológicos, infidelidades y violencia doméstica de todo tipo. En el año 1979, el sargento mayor Ronald Gene Simmons pediría su baja en la Armada de los Estados Unidos, luego de años de experiencia con ellos y con la Fuerza Aérea. Sus abusos domésticos eran permitidos y silenciados por su reputación como militar, tolerado por sus colegas y subordinados. Contaba con una reputación de hombre de guerra, por lo que era temido por todos los que lo conocieron, incluyendo los miembros de su familia. Durante más de 20 años de carrera militar, fue condecorado con honores como la Estrella de Bronce o la Cruz de Galantería de Vietnam del Sur por sus misiones como piloto. Llegó al rango de sargento mayor antes de su retiro. El 3 de abril de 1981, Ronald Gene Simmons, de 41 años, escribe una perturbadora carta para su hija, sumamente desilusionado, en donde redacta lo siguiente: «Me has destruido y has destruido mi confianza en ti. Te veré en el infierno». La gente en México que conocía al señor Simmons lo describía como un sujeto peligroso, temido por su reputación de tirano y loco, además de sus influencias militares. Solía pasar días completos bebiendo cerveza solo y encerrado en una oscura habitación de su casa, donde siempre olía terrible. Según los testimonios de sus propios hijos, fue allí, en ese lugar asqueroso, donde abusaría íntimamente de una de sus hijas, la pequeña Sheila,
tal vez en repetidas ocasiones chantajeándola con palabrejas de confianza y de familia, destruyendo por completo cualquier rasgo de inocencia que residía en la pequeña. La joven incauta trató de guardar el secreto durante algún tiempo, pero su vientre no pudo silenciar el abuso y poco a poco fue notándose el embarazo. La familia entró en un escándalo y la joven demandó a su padre ante las autoridades mexicanas, quienes pusieron una orden de captura a su nombre. Sin embargo, el veterano Ronald Gene Simmons mueve sus influencias en el ejército para escapar de Cloudcroft, Nuevo México, y viaja a la ciudad de Ward en Arkansas en 1983. Se instalaría en una precaria cabaña sin acceso a luz ni a líneas telefónicas, a 10 kilómetros de Dover, la cual bautizan como la Mockingbird Hill. La propiedad estaba rodeada por una enorme cerca de 3 metros, la que oculta lo que sucedía dentro de la casa o sus alrededores. La relación de la familia continuó siendo tensa, decididos a seguir adelante en los Estados Unidos, a tener el bebé y a mantenerlo como un perturbador secreto familiar. Posteriormente, el militar Ronald Gene Simmons trabajó en una serie de empleos transitorios, donde no recibía el dinero suficiente para pagar su hogar de 7 hijos, y ahora un 8º, producto del incesto y el abuso carnal. Con el pasar del tiempo, Ronald era despedido de todos los trabajos que lograba conseguir, debido a que la noticia del abuso intrafamiliar se expandió también por los Estados Unidos, destrozando su reputación, siendo despedido hasta de su trabajo en el mercado como empacador, un 18 de diciembre de 1987. Con el pasar del tiempo, sus hijos se fueron marchando de casa, haciendo sus propias familias, aunque ayudaban a su padre exmilitar y su esposa espontáneamente con ayudas económicas, incluso habiéndolo perdonado por la injuria y el ultraje familiar. Su nieto e hijo al mismo tiempo llegaría a cumplir 3 años. Para la víspera de Navidad de 1987, Ronald Gene Simmons, sumergido en una profunda desesperación y depresión, producto de sus propios actos impulsivos y repulsivos, decide vengarse de todos los que le han hecho daño, desde sus compañeros en los trabajos que ha tenido, quienes se burlaron de él cuando fue despedido, hasta de sus familiares cercanos que lo denunciaron a la policía, arruinando su vida y su reputación, por lo que preparó para ellos una tragedia familiar como regalo de Navidad. En la madrugada del 22 de diciembre de 1987, Simmons consigue 2 armas de fuego, las cuales compra con tranquilidad en cualquier tienda de los Estados Unidos. Con ellas, asesina a tiros y sin ningún remordimiento a Becky, su esposa, Bersabe Rebecca Ulibarri, y a su hijo mayor Gene con un revólver Ruger Single Six calibre 22. Después de disparar contra su esposa y su hijo, se dirige al cuarto de su hija Bárbara de 3 años, a quien estrangula con sus propias manos y abandona en la cuna. El tipo mete los cuerpos en una fosa común de su propia casa, la cual había ordenado cavar a su hijo unos días antes del crimen, sin darle un motivo claro del para qué del pozo. No se molestó en ordenar siquiera la escena del crimen, pues la familia estaba acostumbrada a vivir entre fuertes olores y un peculiar desorden. Loretta, de 17 años, quien jugaba fuera de la casa, también es estrangulada por su padre luego de entrar al domicilio, perturbada por el sonido de los disparos realizados por su padre. Al mediodía después de Navidad, el 26 de diciembre, como de costumbre y tradición familiar, a pesar de sus fuertes diferencias debido a los problemas con su padre, la familia había quedado para almorzar juntos y compartir un rato agradable. Días antes, Ronald Gene Simmons solo bebió cerveza y vio la televisión sentado en su sofá mientras los cuerpos de sus familiares
se descomponían en una fosa común. Poco tiempo después, un auto llega a la propiedad por sorpresa, ese 26 de diciembre. Se trata de su hijo Billy y su esposa Renata, los primeros en llegar para preparar el festín navideño, un almuerzo familiar y una deliciosa cena. Llevan algunos alimentos en su coche para compartir, pero son recibidos con 2 precisos y letales disparos en la cabeza respectivamente. Luego el asesino asfixia con sus manos al bebé de la pareja de tan solo 20 meses de edad con una frialdad absoluta. Al poco tiempo llegaría Sheila, quien fue convencida por sus hermanos de ir en un acto de misericordia con su padre, pues ella es la hija que fue abusada desde pequeña, con quien tuvo un bebé incestuoso que es el nieto y el hijo de Ronald Gene Simmons. Al mismo tiempo, Sheila piensa quedarse solo un rato para hacer acto de presencia y largarse de ese asqueroso lugar cuanto antes, pero sus planes se frustran al ser también recibidos a tiros junto a su esposo y sus 2 hijos por su padre loco, que dispara a la cara de su esposo Dennis McNulty, llevándoselo mortalmente, y estrangula con sus propias manos a quien fuera su hija y nieta de 7 años, Sylvia Gale. Un disparo se lleva la vida de su hija Sheila, de quien abusó durante tantos años, y de su pequeño bebé de tan solo 21 meses. Michael, quien fuera hijo de Dennis McNulty, el bebé, es estrangulado por las manos de su abuelo. Posteriormente, Ronald Gene Simmons pone los cuerpos sin respuesta de sus víctimas en varias filas, los cubre con abrigos y mantas, los clasifica. Los cuerpos inertes de sus nietos están escondidos en varios de los autos de sus familiares, ahora abandonados. El resto del día Ronald Gene Simmons la pasa viendo la televisión y tomando cerveza junto a los cuerpos de sus víctimas sin remordimiento aparente. There was a bizarre story in Russellville, Arkansas today. A man who reportedly quit his job over low pay went on a shooting spree with 2 handguns. El 28 de diciembre de 1987 por la mañana, Ronald Gene Simmons llega a Russellville, a una oficina de abogados donde trabajó. Allí, sin mediar palabra con nadie, desempunda su revólver y mata al recepcionista, también a una mujer joven llamada Kathy Kendrick. Presuntamente Ronald Gene Simmons estuvo profundamente enamorado de la recepcionista, aunque nunca fue correspondido con sus afectos. Luego se dirigió a una oficina de uno de los trabajos temporales de los que también fue despedido y disparó contra un hombre llamado J.D. Chaffin y contra el propietario del negocio, el señor Rusty Taylor, quien pudo sobrevivir al tiroteo. Viendo cómo moría su empleado perforado por las balas, el parricida y asesino serial el mismo día se dirige hacia otro de los establecimientos de donde fue despedido por su reputación miserable, disparando aleatoriamente a quien se cruzaba en su camino, hiriendo en su éxodo sangriento a más personas infortunadas. Finalmente, se atrincheró en el Woodline Motor Freight Company, donde hirió a una mujer y tomó de rehén a una de las secretarias, quien, aterrada por los brutales hechos, solo rogaba entre lágrimas por su vida. Ronald Gene Simmons trata de calmar a su rehén y le indica que debe estar tranquila porque él ya había terminado con las vidas de quienes le habían hecho daño y pronto todo terminaría. Entregó su arma, su revólver Roger Single Six calibre 22, luego de ser rodeado por la policía, quienes le apuntaban indicándole su arresto. Julie Money narrowly escaped death when the suspect started firing in her office building. And the door flew open and the man shot him just point blank in the face, and then he turned and I screamed and he turned and he shot at me and it just went past my hair. El asesino se entregó a la policía sin generar resistencia luego de que ellos le estuvieran siguiendo sus pasos desde los asesinatos a su propia familia.
Ronald Gene Simmons es acusado de asesinato por 14 homicidios graves, de los cuales acepta su culpabilidad con total franqueza. Es declarado culpable por los tribunales y condenado a la pena máxima, a la pena de muerte, lo que lo llena de alegría, según manifiesta, pues esperaba con ansias ese veredicto para terminar sus días. Declara sobre su condena: para aquellos que se oponen a la pena de muerte, en mi caso particular, cualquier cosa que no sea la muerte sería un castigo cruel e inusual. Yo, Ronald Gene Simmons, quiero que se sepa que es mi deseo y mi deseo que absolutamente ninguna acción por parte de nadie se tome para apelar o cambiar de alguna manera esta sentencia. Además, se solicita respetuosamente que esta oración se ejecute sin demora. Gene Simmons fue separado de otros reclusos antes de su muerte debido a que estaba bajo amenaza por sus delitos, siendo un enemigo público para todos los que sabían de su caso, por lo que de juntarse con otros reos, probablemente sería asesinado por ellos de una manera mucho más dolorosa. El 25 de junio de 1990 muere bajo la pena capital en su método de preferencia, la inyección letal, donde lentamente fue cerrando los ojos para siempre. Nadie reclamaría su cuerpo tras morir, siendo repudiado por la mayoría de las personas que conocieron su historia. Fue enterrado en una fosa común. About the damage that water could do to forensic evidence, DNA evidence, saliva, washing away some fabric or fiber evidence that could be crucial. La búsqueda de la fama puede llegar a ser un sueño para muchos, un propósito para otros y una obsesión para algunos pocos. Sin importar el costo ni la forma, hay quienes buscarán llamar la atención sin medir el impacto de sus acciones. El caso de hoy involucra a dos mujeres jóvenes e inocentes y a un psicópata que en medio de su perversión quiso jugar al gato y al ratón con la policía. ¿Crees que sería tan estúpido como para dejar huellas dactilares en el teléfono que te llamo? En realidad no se trataba de un delincuente promedio. Poseía una mentalidad retorcida y encontraba el placer en desafiar la capacidad de la policía para encontrarlo. El hombre realizaba llamadas insistentes que usaba como amenaza para ejecutar más crímenes. Obligaba a los residentes a desconfiar de la policía y sembraba el terror en el área. Muchos terminaron huyendo de la zona, y es aquí donde quiero hacer énfasis en una de las víctimas, emboscada, asaltada y dada por muerta. La joven Misty Cockerill, de 16 años, fue atacada por aquel retorcido psicópata. Todo ocurrió dentro del marco de una noche como cualquier otra. Misty recuerda decir entre bromas con su mejor amiga, Tanya Smith, que la noche parecía la de una película de Viernes 13, y casi como una sentencia de invocación, al pronunciar dichas palabras, un extraño hombre salió de los arbustos con un bate de béisbol en la mano, obligando a ambas chicas a desnudarse. Cuando el depravado atacó a la amiga de Misty, esta no titubeó en defenderla con un increíble coraje que casi le hace perder la vida. Al día siguiente, en la comunidad de dormitorios de Abbotsford, Columbia Británica, Misty estaba en estado de shock por los sucesos. La policía había sido informada de que una adolescente con un severo traumatismo cráneoencefálico hace poco fue internada en el hospital, y según los informes médicos, la raíz del trauma fue producto de que el cráneo de la chica recibió múltiples golpes por un arma contundente, dejando por resultado un estado semicomatoso, un brazo roto, fractura de cráneo, hematomas e inflamación del cerebro. Esa lesión hizo que la vida de Misty pendiera de un hilo.
tuvo pocos momentos de claridad y conciencia durante sus primeras horas en el hospital, lo que impidió que la policía pudiese extraer información de los sucesos. Ella, en su escasa conciencia, manifestó estar preocupada por su amiga Tania, sin saber que el cuerpo de ella fue encontrado horas antes, sin vida. Nadie en la sala se atrevió a revelar esa cruda realidad, por lo que Misty perdió la conciencia sin saber qué había ocurrido a su eterna amiga. El inspector Kevin McLeod estaba en la escena cuando identificaron a la amiga de Misty, Tania. El cuerpo fue hallado desnudo, flotando en un río y con el pecho destrozado, casi como si un animal salvaje la hubiese mordido. About the damage that water could do to forensic evidence, DNA evidence, saliva, washing away some fabric or fiber evidence that could be crucial. El inspector siguió buscando pistas y fue junto al lecho del río, cerca a la entrada del lugar, que se encontró la ropa de Tania, que al parecer había sido arrojada intencionalmente entre los arbustos. Hay teorías de criminalística que señalan que es usual que cuando alguien comete un delito intentará alejarse lo más posible de él. Es común que el delincuente oculte parte de las evidencias dentro de la zona del crimen, intentando cubrir las huellas que puedan dar rastro de ellos. Pero en este caso no fue así. Al parecer todo estaba en su lugar a la vista del inspector, por lo que la conclusión del inspector era simple: el autor de tal brutalidad quería ser reconocido. Mientras esperaban los resultados de la autopsia de Tania, el detective logró establecer una línea de información en caso de que alguien tuviese información relevante que aportar. Y fue una de las primeras llamadas que recibió en esa línea la que captó su atención. Según la persona que estaba en la línea, él fue quien había llevado a Misty al hospital. Dato que fue curioso, pues hasta ese momento se pensaba que Misty había llegado al hospital por su propia cuenta. El detective, sorprendido, le extendió una invitación y después de eso, el anónimo colgó. Evidentemente no se trataba de una llamada común. Algo extraño lo motivó. Era casi como un oscuro presagio que sintió que debía llamar a la compañía de telecomunicaciones de la ciudad para intentar rastrear las llamadas entrantes en la línea de información y en la línea de emergencias del 911. Y esa decisión fue un acierto total. Más tarde, durante ese mismo día, recibieron una llamada del mismo hombre. La llamada se realizó al número de emergencias. Nuevamente era aquel misterioso sujeto. Llamó solo para revelar que fue él quien asesinó a Tania, y lo hizo a través de una declaración desafiante. El psicópata se jactó de haber devorado el pezón derecho de su víctima. Al recibir los resultados de la autopsia, se confirmó: aquel hombre que llamaba para provocar a la policía era en efecto el asesino de la mujer. La investigación logró concluirlo al corroborar la ubicación de la mordedura en el cuerpo de Tania. Quien llamaba siempre se refería a la misma zona en que provocó la herida. Era su vil firma, su carta de presentación. Al rastrear la llamada de la cabina telefónica, se percataron que esta se produjo cerca de la ciudad de Ice Rink. La policía llegó en cuestión de minutos. Ahora estaban allí, pero no sabían quién y mucho menos cómo lucía el sospechoso. Pero era una oportunidad para estar cerca de él. Desde el momento en que se realizó la llamada hasta el momento que el sospechoso condujo lejos del lugar, se llegó a pensar que los policías más cercanos al área pudieron encontrarlo. Pero no fue así. El sospechoso se esfumó. Al día siguiente, Misty despertó después de 4 días estando luchando entre la vida y la muerte. Por fin logró volver en sí.
pero su amiga Tania era lo único en lo que pensaba. En un profundo estado de confusión, ella sintió que podía hablar con su amiga, pero obviamente ella no estaba allí. La madre de Misty tuvo que intervenir para que su hija ayudara en la investigación. Necesitaba conocer la verdad por muy dolorosa que fuese. La madre de Misty se acercó al borde de la camilla y se sentó. Allí le confesó la dura realidad. Tania no lo logró. A lo que Misty preguntó a su madre a qué se refería. Tania era una de sus mejores amigas. Misty sintió el peso de no haber podido salvarla. Juntas vieron desde la habitación del hospital el funeral de Tania por televisión. La ceremonia se realizó en una iglesia cercana a Ice Rink, lugar desde donde se realizó la última llamada del sospechoso. Durante el funeral, el acompañamiento de la policía se hizo presente, pues cerca de la zona estuvo llamando el asesino y estando ahí, aprovecharon para buscar alguna huella dactilar, pero el esfuerzo no rindió frutos. Después de eso, nuevamente sucedió. Una tercera llamada llegó. Esta vez el sospechoso optó por generar más confusión en los investigadores. El asesino demostró que siempre estuvo vigilándolos. En esta tercera llamada les manifestó que él no sería tan torpe como para dejar sus huellas dactilares en las cabinas telefónicas. En un acto ágil, la policía apareció en cuestión de minutos en la cabina, pero nuevamente el teléfono estaba colgando, la cabina vacía, sin huellas ni un rastro del sospechoso. Al final, la actitud sarcástica y retadora del asesino logró desestabilizar al investigador principal Rod Gill, ya que tuvo que admitir que su estrategia había fallado. El cínico delincuente estaba ganando terreno de juego. Ahora llamaba para hostigar al cuerpo de policía. Habitualmente les recordaba su incompetencia y amenazaba que si no lograban capturarlo, tendrían que lidiar con una nueva víctima. Esto preocupó bastante a los oficiales, pues no entendían cómo aún no lograban capturar al osado asesino. Así que tendrían que reajustar los planes. Si esperaban atraparlo antes de su próximo ataque, el inspector McLeod decidió buscar el apoyo de Misty, pese a que los recuerdos de la chica se vieron afectados por el trauma vivido. Pero aún con los rezagos de su memoria, construyeron un retrato del hombre y deliberaron si publicarlo o no. Al final decidieron hacerlo. Eso generó conmoción en el público. Para este punto de la investigación, la policía tenía 3 elementos contundentes para fortalecer su investigación. Primero, tenían los recuerdos difusos de Misty. Segundo, las marcas de mordedura sobre el pecho de Tania. Y tercero, y finalmente, el boceto que lanzaron al público. Después de anunciar el retrato, varias llamadas empezaron a llegar. Todas señalaban a un mismo hombre. La identificación del asesino fue posible gracias a 3 personas que llamaron porque al ver el retrato lo reconocieron. Para los oficiales fue milagroso poner bajo custodia al sospechoso, y es que realmente el hombre capturado lucía casi igual al retrato hablado. El sospechoso se negó a participar en una prueba de detección de mentiras, lo que despertó naturalmente aún más las dudas, y lo que inició como una sospecha se fue convirtiendo en certeza cuando una nueva víctima de agresión íntima se acercó para afirmar que el hombre detenido fue su atacante. Después de varias pruebas, el hombre accedió a proporcionar una muestra de su ADN, pero como ya sabrán, en los 90 las pruebas de ADN aún eran una técnica rudimentaria, así que se debía esperar 2 meses antes de poder recibir resultados concluyentes. El tiempo pasó y para la desdicha del inspector McLeod, sus superiores ya habían concluido que el caso estaba resuelto, motivo por el que recortaron los recursos de la investigación. El inspector aún tenía un extraño presentimiento, así que interrogó al sospechoso por más de 12 horas. McLeod pensó que sus superiores se precipitaron al terminar su entrevista. Se alegró al deducir que nuevamente su duda era real. El capturado no era el asesino de Tania y atacante de Misty,
pero sí era preocupante imaginar que el asesino seguía allí suelto. Al pasar los 2 meses, la prueba de ADN le dio la razón. El resultado fue negativo. No había ninguna relación entre el sospechoso y las muestras. Una anomalía para este momento es que el verdadero asesino no llamó mientras que el sospechoso estuvo bajo custodia. Era como si esperase que el capturado tuviese que cargar con la responsabilidad de sus homicidios. El caso ahora estaba yendo por una senda errónea y muy peligrosa. Hasta ese momento, la ciudad había impedido a los detectives MacLeod y Gale publicaran las cintas de voz del asesino, temiendo una reacción en cadena en la que el pánico conquistara la pequeña comunidad. Pero ahora estaban sin opciones. Robert Linden, periodista y una personalidad reconocida de la radio, estuvo presente cuando transmitieron las cintas por primera vez. Recuerda el circo mediático que rodeó ese lanzamiento, pero lo importante era poder continuar la investigación con aquel último recurso, la voz del asesino. Sin embargo, la reacción de la ciudadanía fue la que se temía. Muchos se escandalizaron y el disgusto fue notorio. Esta era la primera vez que escuchaban al asesino amenazando y burlándose de la policía local. La comunidad se aterrorizó. Nadie viajaba solo. Algunos eran escoltados hasta sus autos. Los medios de comunicación canadienses pronto intervinieron en la situación, entrevistando a ambos inspectores y a la aterrada comunidad. La campaña demostró su éxito, con las líneas sobrecargadas de llamadas a la policía local y la policía federal de Abbotsford. Se examinaron todas y cada una de las pistas, y fue allí, en medio de tanta fama, que el asesino volvió a comunicarse de nuevo. Esta vez sus llamadas fueron para Misty, lo que obviamente resulta aterrador para una víctima. Así que tanto ella como su familia fueron puestos dentro del programa de protección de víctimas y testigos. La imposibilidad de un inminente contacto enfureció al asesino, porque se vio orillado a que, al hacer su próximo movimiento, debía hacer algo más atrevido. Así que tomó la lápida de Tanya, escribió sobre ella y dibujó sobre su rostro. Llamó a la estación de radio local, se puso en contacto con el locutor y le pidió que fuese a ver su auto en el estacionamiento. Y ahí estaba la lápida de Tanya sobre el capó del carro. Esto disparó nuevamente las dudas de cómo aquel hombre podía operar bajo la luz del día de una ciudad sin que nadie viera a un hombre cargar una piedra de unos 80 kilos de peso y ponerla sobre el auto del locutor. La lápida contenía mensajes de amenaza como: no fue la primera, tampoco será la última, no podrán encontrarme, algún día Misty y seno delicioso. Y lo más caótico era sentir que se perseguía a un fantasma. El tipo era invisible. La profunda tensión puesta en las cintas de audio y la cobertura de los medios reavivó el deseo de seguir buscando la fama, el deseo de estar en contacto. Ya tenía la publicidad que buscaba. Después de eso, volvió a llamar y, con el mismo descaro que lo caracterizaba, ahora también enviaba cartas. En la noche el sospechoso fue a una casa y fue a través de una ventana que el asesino arrojó una llave inglesa en la sala de estar. En el paquete se leía que llamaran al 911. MacLeod fue e inspeccionó la llave inglesa y Gale descubrió la naturaleza del asesino, quien hasta ese momento no se sabía nada de sus antecedentes. El asesino de Abbotsford no era un asesino común, también era un potencial abusador en serie que disfrutaba de atacar a adolescentes a las que se refería como conquistas. La primera vez que la carta fue leída, provocó escalofríos en quienes la leyeron. Era particularmente aterradora. En la carta se relataba con detalles lo sucedido y se mencionó anteriores conquistas. Entre ellas se mencionó a una niña de 12 años que logró escapar después de ser manoseada, una segunda víctima que quedó inconsciente después de un ataque por la espalda y una tercera víctima que casi muere por un traumatismo cráneoencefálico. Hablaba en
ella de sus conquistas y al final se ufanaba de que no sería capturado y anunciaba un ataque próximo despidiéndose de ellos como si estuviese construyendo una retorcida amistad. Adiós por ahora, chicos, escribió. Pero el deseo de fama hizo al asesino cometer un error. En el trozo de cinta pegado a la llave inglesa, la policía halló una pista importante, una huella dactilar, e inmediatamente registraron la base de datos nacional, lo que cambió la percepción de cómo se creía que era el homicida. Al principio se esperaba encontrar a una persona con antecedentes de agresión, es decir, un delincuente conocido con antecedentes penales. Pero este caso seguía siendo misterioso. La persona en cuestión no tenía antecedentes penales y, para hacer más extraño este caso, ahora había una nueva llamada. La policía tenía en la línea a una nueva denunciante que decía ser la madre del hombre detrás de las llamadas. Ella dijo que tenía sus dudas, pero con las diferentes pruebas confirmó que definitivamente era la voz de su hijo, Terry Driver, quien iba de pesca frecuentemente al río Vedder y que curiosamente también asistió al funeral de Tanya Smith. Al contrario del comportamiento del último sospechoso, al ser capturado este hombre no cooperó en absoluto. Se negó a acompañar a los oficiales a la estación, no proporcionó información y tampoco quiso hacerlo. Se le insistió que no debería actuar así si era inocente, pero se le amenazó de que sería capturado de ser él el delincuente. El nuevo sospechoso no sabía que la policía tenía las huellas dactilares recogidas en la carta, y eso era lo único que accedió a darle a los investigadores. Entregaría sus huellas y se marcharía. Después de recoger las huellas, el abogado del sospechoso pidió que fueran examinadas allí en la estación con la condición de ser destruidas si no se podía establecer una relación. Así que así lo hicieron. En el bloque de celdas cercano, la misión se complicó para Jerry Ennis, un científico forense encargado de realizar la comparación de ADN. La ansiedad lo invadía. Esta era la única oportunidad que tenía el cuerpo de policía y fue la sensación de quien logra vencer las probabilidades la que lo llenó al identificar la similitud entre las huellas. Así que con una sagaz agilidad informó a sus compañeros de su hallazgo. El alivio y la esperanza llegó al equipo de oficiales de Abbotsford y la RCMP, quienes estaban en un leve estado de paz al saber que por fin habían capturado al sospechoso que tanto estaban buscando. Pero aún la batalla con el asesino no terminaba. MacLeod lo sabía, el trabajo más complejo para la policía no se da en el arresto. A partir de ese momento, el tiempo va en tu contra. Allí es cuando comienza el trabajo, porque debes recopilar el material probatorio para presentar al juicio, y el sospechoso estaba bien preparado para este momento. Afirmó que fue el responsable del acceso íntimo de Tanya, pero no del asesinato, lo que le permitió eludir los cargos de homicidio que se le habían impuesto. No había evidencia que señalara que él la arrojó al río. De hecho, los investigadores saben que Tanya murió porque se ahogó, sin evidencias para respaldar los cargos por homicidio. El caso no estaba solucionado. Pero el fiscal jugó su última carta. Durante el último día de juicio, Misty subió al estrado después de haber pasado 7 meses de rehabilitación. Logró recuperar casi la totalidad de su memoria y en el estrado dio el horrible testimonio. Durante la noche del 14 de octubre de 1995, después de salir de una fiesta mientras daban una corta caminata, la joven Misty Cockerill, una joven de 16 años, burlaba al destino haciendo el comentario de que la noche parecía extraída de una película de Viernes 13. E inmediatamente a eso un agresor salió de los arbustos, amenazando tanto a Misty como a su amiga Tanya Smith, de 15 años, de que debían desnudarse. Con un bate de béisbol intimidó a las chicas. El miedo heló a Misty, quien no podía moverse, solo podía mirar el rostro de su agresor.
mientras el desagradable hombre clavaba sus ojos en su amiga. Tanya, por el contrario, sí seguía las órdenes. Misty estaba horrorizada, miró a su amiga Tanya, pero su expresión fue lamentable. Sus ojos estaban abiertos, se veían vacíos, perdidos y asustados. El tiempo se congeló para cuando Tanya miró a su amiga Misty, presas del pánico. Misty se sintió impotente, pensó que podría escapar, pero dejar a su amiga atrás era una idea inconcebible. Lo único que podía hacer en ese momento era analizar la situación, y es en ese momento que el atacante la mira y le dice: «Deja de mirarme, perr. Vas a saber de qué va esto más tarde». Ambas mujeres están vulnerables. Misty de rodillas en el suelo imaginando lo que sucederá, mientras que Tanya está tumbada, asustada, y allí sería abusada. Misty, en intento de salvar a su amiga, agarró el bate y pensó en atacar al hombre con el arma en la cabeza sin importar si lo mataba, pero para su sorpresa no fue así. El hombre no se inmutó, sino que ahora estaba más enojado. Se dio la vuelta y le quitó el bate a la chica, y teniéndola en el suelo comenzó a golpearla con una ira desproporcionada. Misty se dio la vuelta, se tapó el rostro y pidió perdón. En el suelo solo podía pensar que todo había acabado para ella. Nuevamente en el juzgado era el momento de la verdad. El juez le pidió que identificara al hombre que la atacó y mató a Tanya. El asesino entre el juzgado miraba fijamente a Misty y sonreía con un gesto arrogante, a lo que ella le devolvió la mirada y con su dedo lo señaló. Fue él. Este simple gesto enterró al engreído Terry Driver, que hasta ese momento creía que nadie lo veía. Ese momento fue inolvidable para quienes estuvieron siguiendo el caso. Después de ese contundente testimonio, el juez condenó a Terry Driver a condena perpetua y la justicia por fin llegó. Misty lloraba de emoción. Después de tantos esfuerzos y meses en el que el terror asoló la ciudad, Misty, la familia de Tanya y los residentes de Abbotsford lograron desatarse de las cadenas del miedo. Todos los que participaron en la resolución del caso, los inspectores e investigadores, vieron con la sentencia cómo llegaba la calma. Terry Driver no pudo silenciar a Misty. Después de eso, y motivada por los sucesos, otra víctima del pasado presentó cargos en su contra, lo que le negó toda posibilidad de libertad condicional. Misty ahora no quiere ser recordada como una sobreviviente del asesino de Abbotsford. Ahora se dedica a ayudar que otras víctimas tengan acceso a representación y apoyo legal. Misty ahora es madre y en un último acto de homenaje para con su amiga, puso a la bebé Tanya, ya que aunque ha fallecido, para Misty siempre será una persona inolvidable. Hizo de un triste final un nuevo comienzo, reescribiendo nuevas páginas sobre su tragedia y sus nuevos propósitos. Todo para ayudar a quienes perdieron el camino por culpa de sus victimarios. Después de pasar 25 años en la cárcel, Terry Driver murió a los 56 años en prisión, concluyendo así un nuevo episodio de libertad. La mujer que estás viendo en pantalla fue hecha a partes por su cita de Tinder. Aquí te cuento la escalofriante historia de Sydney Love. When a Lincoln woman named Sydney Loof disappeared nearly 3 years ago. Pieces of her body were found later in Saline County. Oriunda de Broken Bow, en Nebraska, Sydney Irene Loof trata de despejar su mente y su soledad. A través de redes sociales y páginas de internet,
Sin embargo, por alguna razón no ha tenido éxito encontrando a una buena pareja. Tal vez su autoestima está un poco decaído, disminuido. Es entendible cuando llevas una carga tan terrible como la que debe soportar a través de su enfermedad. Aconsejada por su mejor amiga Sydney, crea una cuenta de Tinder y encuentra a alguien. Sydney Love nace el 21 de agosto de 1993, hija del señor George W. y la señora Susie Sydney, quienes vivieron en Arcadia, Nebraska. En un principio, luego se mudaron a la ciudad de Neligh en el año 2000, donde se radicaron por una larga temporada. Sydney Love era una gran deportista antes de su terrible enfermedad. Practicaba el baloncesto y el golf en su tiempo libre. También disfrutaba de la pesca. Antes de terminar sus estudios en la secundaria, desarrolló esclerosis múltiple, enfermedad que le impidió continuar con sus actividades deportivas y le obligó a someterse a una serie de cuidados especiales. No obstante, al terminar sus estudios en la escuela Neligh Oakdale en el año 2011, logra emplearse en una tienda comercial y ganar su propio dinero, el cual pretende ahorrar para empezar una carrera profesional. Sydney Love, debido a su enfermedad, se vuelve un poco solitaria y ensimismada, sufriendo de ansiedad y depresión. La chica le comenta a sus padres su malestar psicológico, quienes la apoyan en su salud mental, y le proponen contactar con un psiquiatra amigo de la familia. Juntos separan una cita para empezar el tratamiento, apenas unos días antes de la tragedia. Bailey Mary Boswell y Aubrey Clifton Trail son una pareja de amantes y peligrosos personajes. Tuvieron una infancia bastante complicada, víctimas de abusos y violencia intrafamiliar. Bailey Mary nació en Iowa, se crió en el mundo de las calles como Aubrey, luego de involucrarse con las sustancias ilegales. Su padre fue asesinado presuntamente por asuntos del bajo mundo, aunque la joven en la escuela se destacó como una gran atleta y deportista activa, al punto de casi recibir una beca en básquetbol, aunque sus oportunidades le fueron arrebatadas luego de que se confirmara su abuso con las sustancias, especialmente con ese polvo blanco. Según el testimonio de quien fuera su antigua suegra, la relación entre su hijo y su exnovia, Bailey Mary Boswell, era tormentosa y complicada. Durante varias ocasiones vio a la pareja discutir e incluso agredirse físicamente. Freddie Panel, su exnovio y padre de su hija, lastimaba a su esposa hasta dejarla en el suelo, incluso mientras estaba encinta. La policía remitió a la hija de la violenta pareja a defensores de la niñez y la adolescencia. Se consideró ante un jurado que los padres no eran aptos para tener la custodia de la niña, pues presentaban antecedentes de descuido y maltrato. Un padre violento y una madre abusadora de sustancias no podrían ser ejemplo de crianza para un niño pequeño, ni siquiera garantes de la vida del menor de edad en un ambiente sano. Posteriormente, la pareja se separó. Aubrey Clifton Trail vivió y creció en las calles entre centros juveniles y hogares de paso. Fue víctima de abuso íntimo infantil a sus 14 años. Luego terminó en la cárcel por intentar un robo a mano armada. Conoció a Bailey Mary Boswell en sus andanzas ilegales, presuntamente en una zona de tolerancia para consumidores de pastillas. Sydney Love toma una fotografía para la red social Snapchat y concreta una cita romántica a través de la aplicación Tinder con una chica de nombre Bailey Boswell, con quien lleva saliendo un par de veces, conociéndose entre sí y entablando una relación afectiva mutuamente. Tienen la intención de estar juntas íntimamente en su nueva cita.
por lo que se viste de manera sensual y se encuentra con Bailey el 15 de noviembre del año 2017. Juntas se encuentran en un sótano que Bailey Boswell había alquilado con anterioridad. Está decorado con rosas y dispuesto de manera romántica. El teléfono de Sydney se apagaría a las 8:30 aproximadamente, perdiéndose su rastro al salir del domicilio rentado por Bailey. Su cita reciente. Nadie más volvería a ver a Sydney completa desde ese día. Al día siguiente de la tienda comercial donde trabajaba la joven, insisten en comunicarse con ella a su teléfono celular sin tener respuesta. Su madre Susie Luff también trata de comunicarse con Sydney durante todo el día, sin éxito alguno, por lo que decide reportar a las autoridades la desaparición de su hija. 14 horas después, la policía inspecciona el domicilio de Sydney Luff, encontrando todo en aparente orden. Sin embargo, su mascota no tiene comida y maulla extremadamente hambriento. Es evidente que el gato no ha comido en mucho tiempo, por lo que se concluye que Sydney ha estado ausente durante días. Por otro lado, en el domicilio de Bailey Mary Boswell, el cual fue rentado para la cita, resulta también estar arrendado por otro sujeto, un tal Aubrey Clifton, con la mala fama de ser un tipo subversivo y complicado, que ha salido varias veces de la cárcel. Se presentaban quejas por parte de todo el edificio con los demás inquilinos hacia la pareja por las constantes peleas, ruidos contundentes, consumo de sustancias y el impregnante olor a lejía y a cloro, el cual hacía vomitar a otros inquilinos más sensibles. La pareja mantenía el aire acondicionado encendido siempre, durante todo el tiempo, incluso durante pleno invierno o cuando no estaban en casa. Si bien las discusiones con los vecinos y el arrendatario eran constantes, nadie sospechaba que algo tan macabro se escondiera entre los muros de su propia casa, a tan solo algunas puertas del apartamento vecino. When a Lincoln woman named Sydney Luff disappeared nearly 3 years ago, pieces of her body were found later in Saline County. Now, Brooklyn McChrystal, la mejor amiga de Susie Luff, preocupada por la desaparición de su amiga, empieza a investigar por su cuenta su posible paradero, recordando antiguas conversaciones o detalles brindados por ella antes de su incidente. Recuerda charlas sobre romances, chicas atractivas y las citas en Tinder que ha logrado obtener desde que abrió la aplicación. También algunas confesiones íntimas de su amiga. Fue así como llegó por medio de Tinder al perfil de un sujeto sospechoso, con características similares a las descritas por su amiga cuando lo encontró, con quien supuestamente estaba saliendo, un tal Aubrey, quien respondió a su solicitud de amistad enviando su teléfono personal, el cual compartió con la policía. Los investigadores identifican el domicilio rentado por Bailey y Aubrey como el último lugar donde estuvo la víctima con vida, por lo que ordenan un allanamiento intensivo en el domicilio de la pareja, pero solo se encuentran con un fuerte olor a lejía con cloro, pero nada sospechoso o que los vincule a algún asesinato en el lugar, ni siquiera en el sótano. El 28 de noviembre, sin embargo, la policía declara sospechosos a la pareja, por lo que juntos Bailey y Aubrey realizan una transmisión en vivo por la plataforma de Facebook, donde declaran su inocencia y dan su versión de los hechos. También después de la publicación en redes, la pareja sería capturada en un motel de Missouri el 30 de noviembre de 2017, debido a cargos relacionados totalmente diferentes vinculados al robo y a la estafa. Durante su arresto y cateo, se encontraron elementos sospechosos entre sus propiedades: bolsas de dormir, mapas, zapatos para desierto, sustancias y armas.
Se especula que tratarían de escapar por su cuenta hacia México, huyendo de las autoridades. El FBI finalmente da con el paradero de los restos de Sidney Luft el 4 y el 5 de diciembre, pues fue hallada cortada en diferentes partes, junto a objetos íntimos, lencería femenina manchada y otros artículos en el interior de bolsas negras, enterradas bajo la tierra a poca profundidad, a 1 hora al oeste de Wilber. Aubrey Clifton Trail confesó su crimen en diferentes escenarios, proclamando haber sido el autor material del asesinato, estrangulando a la víctima con sus manos antes de cortarla en pedazos y deshacerse de ella. Dice que junto a su novia y la víctima practicaban exóticas fantasías íntimas durante varios encuentros que organizaban. También que entre sus fetiches más intensos habían todo tipo de maltratos como asfixias y llaves de sometimiento, por lo que tal vez se propasó sin intención con la víctima. Además de eso, confiesa que suele grabar sus prácticas íntimas con su pareja para fortalecer la relación y para vender el material y ganar un buen dinero de ello. La policía cree su versión luego de indicar que arrojó sus documentos y su celular en el cementerio checo de Wilber, lugar donde posteriormente fueron encontrados los elementos personales. El 11 de junio de 2018, Bailey Mary Boswell y Aubrey Clifton Trail son acusados de asesinato y manipulación inadecuada de restos humanos. Se especula una pena capital para los dos. Aubrey Clifton Trail se declara culpable de todo el crimen, declarando ser la mano homicida y la mente detrás de todo, persuadiendo a Bailey Boswell del crimen con manipulación, al ser mayor que ella, pues duplica su edad. Sin embargo, el jurado no cree en su testimonio y procesa también a Bailey Boswell por el delito. Aubrey Clifton, agobiado por la frustración, saca una cuchilla de afeitar filosa en medio del juicio y se corta el cuello delante de la audiencia, en un espectáculo sangriento que perturba a todos en la sala. Varios videos tomados de cámaras de seguridad de algunos establecimientos comerciales son usados en la corte como evidencia. En ellos se ve cómo la pareja compra varios elementos sospechosos como cuchillos de varios tipos, bolsas de basura, cintas y litros de lejía y cloro, a lo que no pueden dar explicación alguna ante los investigadores. Asimismo, cámaras de seguridad registraron el auto de la pareja ubicado en varios lugares frecuentados por Sidney, como si la estuvieran siguiendo desde días anteriores, planificando con premeditación su crimen. Aubrey Clifton Trail además confesó que había planeado todo desde hace días, que también grababa a sus víctimas en una serie de videos que comercializaba en el mercado negro. El FBI confirmaría su testimonio en cartas encriptadas traducidas por investigadores, donde la pareja hablaba de sus retorcidos planes con el cine snuff, el cual contiene abusos y crímenes reales. Wednesday was a graphic day, with photos of Sidney Luft's body shown to the 3-judge panel. A jury has found 26-year-old Bailey Boswell guilty on all counts after just a few hours of deliberation. Luego de varias deliberaciones y pruebas, un jurado condena a Aubrey Clifton Trail a la pena capital debido a sus atroces crímenes. Aún se decide cuál será el medio letal. A su novia, por el contrario, Bailey Mary Boswell, se le condena a cadena perpetua en el Centro Correccional para Mujeres de Nebraska, en York. Guilty of murder in the first degree by purposely and with deliberate and premeditated malice, killing Sidney Luft, guilty of improper disposal of human skeletal remains, guilty of criminal conspiracy to commit murder in the first degree. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Recuerda que somos Misterio, que las dudas te acompañan y que nos vemos en el próximo caso.